Todos los días, millones de personas abren una Coca-Cola bien fría sin imaginar la operación gigantesca que existe antes de ese primer trago. ¿Y alguna vez te has detenido a pensar que, durante la Copa del Mundo, esto se convierte en una verdadera carrera industrial? Las fábricas producen sin pausa, los camiones salen cargados, las tiendas refuerzan sus inventarios y los bares se preparan para cada partido decisivo. Y el detalle de este episodio no es la fórmula secreta de Coca-Cola. El misterio aquí es otro. ¿Qué ocurre entre el agua, el jarabe, el gas, la botella y la inspección electrónica? ¿Y cómo funciona la logística hasta llegar a la tienda antes de que millones de aficionados abran una Coca-Cola mientras rueda el balón durante el partido? Quédate conmigo, porque hoy vas a descubrir este recorrido. Bienvenidos al canal Fábricas y Hechos. Hoy vamos a entrar en una línea de producción donde agua tratada, tanques enormes, gas a presión, máquinas de llenado, sensores y robots trabajan como una coreografía perfecta para entregar la misma experiencia en cada botella. Antes de llegar a tu mano, la Coca-Cola pasa por etapas rigurosas. El agua se filtra y se estandariza. El jarabe se prepara en grandes tanques. El dióxido de carbono se incorpora en el punto exacto. Y cada envase debe recibir el volumen preciso antes de avanzar a una velocidad impresionante por las bandas transportadoras. Y todo eso debe revisarse en cuestión de segundos. Cámaras buscan fallas en la etiqueta, sensores miden nivel y presión, los sistemas rechazan unidades fuera del estándar y los equipos monitorean cada lote. Una pequeña diferencia puede significar descarte, retraso y pérdidas en una operación que depende de la precisión. Y si en el episodio anterior, sobre la leche condensada, viste cómo la presión, el calor y el punto exacto transforman la leche en un producto cremoso y estandarizado, aquí la lógica industrial es parecida. Solo que ahora el desafío es controlar agua, jarabe, gas y envase a alta velocidad, sin dejar pasar ninguna variación. Así que suscríbete ahora a Fábricas y Hechos, porque hoy la pregunta es simple. ¿Qué etapa te parece más impresionante? ¿La mezcla de la bebida, el llenado a alta velocidad o la inspección que detecta defectos invisibles? A partir de ahora, vamos a seguir este camino de la Coca-Cola. Y todo comienza con el ingrediente más simple y más importante de todos, el agua. Puede parecer extraño, pero la primera gran estrella de Coca-Cola no es el azúcar, ni el gas, ni el famoso concentrado. Es el agua. Antes de que aparezca cualquier burbuja, antes de que la botella entre a la banda transportadora y antes de que la bebida adquiera su color característico, todo empieza con un líquido simple que debe tratarse con extrema precisión. En una fábrica de refrescos, el agua no puede simplemente llegar y usarse. Pasa por filtros, análisis y sistemas de purificación que eliminan partículas, olores y variaciones que podrían alterar el sabor final. El objetivo es transformar una materia prima común en una base estable, segura y estandarizada. Y aquí hay un detalle impresionante. Para el consumidor, una Coca-Cola debe sentirse familiar en cualquier lugar. Ya sea comprada en una tiendita, en una fonda concurrida o cerca de un estadio en día de Copa del Mundo, la experiencia tiene que ser prácticamente la misma. Por eso, la fábrica trata el agua como si estuviera afinando un instrumento musical. Si una nota suena diferente, toda la composición cambia. Minerales, acidez, pureza y características sensoriales se monitorean para que la bebida tenga el estándar esperado incluso antes de recibir el jarabe. Después de esta preparación, el agua avanza hacia enormes tanques de acero inoxidable. Estos tanques parecen simples por fuera, pero funcionan como el corazón silencioso de la producción. Dentro de ellos, sensores vigilan parámetros importantes, mientras sistemas automatizados controlan el flujo de entrada y salida. Es en este punto donde mucha gente imagina que la fábrica empieza a trabajar directamente con la fórmula secreta, pero el proceso industrial no necesita revelar ese secreto para ser fascinante. El verdadero espectáculo está en la escala, en la precisión y en la repetición perfecta de cada etapa. El concentrado usado en la producción llega a las plantas dentro de un sistema controlado. A partir de él, la fábrica prepara el jarabe, que será combinado con el agua tratada. Esta mezcla debe respetar proporciones rigurosas,
porque una diferencia mínima puede afectar miles de litros de bebida. Imagina una cocina común, pero multiplicada a una escala gigantesca. En lugar de una jarra, tanques inmensos. En lugar de una cuchara, agitadores industriales. En lugar de una persona revisando el sabor, equipos, técnicos y sensores trabajando al mismo tiempo para mantener todo dentro del estándar. El jarabe se prepara con cuidado porque concentra gran parte de la identidad de la bebida. Ahí es donde la base del color, del aroma y del sabor comienza a formarse. Y cuando hablamos de una marca reconocida en todo el mundo, cualquier variación debe evitarse antes de que el lote avance. Mientras un tanque está en preparación, otro puede estar listo para alimentar la siguiente etapa. Al mismo tiempo, nuevos lotes de agua tratada siguen llegando. La fábrica funciona como un engranaje continuo, donde cada sector depende del anterior para no interrumpir la producción. Y durante grandes eventos como la Copa del Mundo, esa sincronía se vuelve todavía más importante. La demanda crece, las tiendas se preparan, los bares refuerzan sus inventarios y los centros de distribución necesitan recibir suficiente producto para seguir el ritmo de los partidos. Un error común es pensar que la parte más compleja de Coca-Cola está únicamente en el secreto de la receta. Pero dentro de la fábrica, el desafío diario es otro. Repetir millones de veces un producto con el mismo estándar sin permitir que la velocidad, el volumen y la presión de la demanda afecten la calidad. Después de que el agua tratada y el jarabe están listos, pasan a una etapa de combinación controlada. La mezcla debe quedar homogénea, como si cada gota llevara la misma proporción de sabor. Nada puede quedar demasiado concentrado en una parte ni demasiado débil en otra. Por eso los tanques cuentan con sistemas de agitación y medición. Ellos ayudan a mantener la mezcla uniforme antes de que la bebida avance. Parece simple, pero piensa en el tamaño del desafío. Hacerlo no en un vaso, sino en volúmenes capaces de llenar miles de envases. En este momento, la Coca-Cola todavía no tiene esa sensación burbujeante que todos reconocen. Ya posee la base líquida, el color y el perfil de sabor, pero falta el elemento que transforma por completo la experiencia: el dióxido de carbono. Y resulta curioso entender cómo el gas lo cambia todo. Sin él, la bebida perdería parte de su sensación refrescante, del sonido al abrir la botella e incluso de esa espuma rápida que aparece en el vaso. Las burbujas son pequeñas, pero tienen un papel enorme en la identidad del producto. Antes de recibir el gas, la bebida debe estar en las condiciones correctas. Temperatura, presión y composición tienen que trabajar en equilibrio. No basta con inyectar gas dentro del líquido. La carbonatación es una etapa técnica, controlada y esencial para garantizar el resultado esperado. Y si te está gustando conocer los bastidores de esta operación, deja tu like. Eso ayuda a Fábricas y Hechos a seguir mostrando procesos industriales que parecen simples por fuera, pero esconden máquinas, números y decisiones impresionantes por dentro. Lo más interesante es que todo esto ocurrió antes de que la botella apareciera como protagonista. El agua fue tratada, el jarabe fue preparado, la mezcla fue controlada y cada lote fue conducido hacia la siguiente fase. Solo entonces la producción empieza a tomar velocidad de verdad. A partir de ahora, entramos en una de las partes más hipnotizantes de la fábrica. La etapa en la que el gas se incorpora, los envases llegan en secuencia y las líneas de llenado trabajan a una velocidad tan alta que el ojo humano casi no puede seguirlas. Ahora que el agua tratada y el jarabe ya fueron preparados, la Coca-Cola todavía no está completa. Falta el elemento que cambia toda la experiencia, el dióxido de carbono. Es él quien crea las burbujas, el sonido al abrir la botella, la espuma rápida en el vaso y esa sensación refrescante que mucha gente asocia de inmediato con la bebida. Pero carbonatar una bebida a escala industrial no es simplemente meter gas dentro de un líquido. Para que las burbujas queden en el punto exacto, la fábrica necesita controlar temperatura, presión y flujo con extrema precisión. Si cualquiera de esos factores sale del estándar, el resultado puede cambiar por completo. Antes de esta etapa, la mezcla puede enfriarse para facilitar la absorción del gas. Esto ocurre porque los líquidos más fríos logran retener mejor la carbonatación.
Entonces, la bebida pasa por equipos cerrados, donde el dióxido de carbono se incorpora de manera controlada y uniforme. Y aquí comienza una de las partes más impresionantes de la fábrica. La bebida deja de ser solo una mezcla preparada en tanques y empieza a entrar en una línea continua, donde cada segundo cuenta. A partir de este punto, detener la producción sin motivo puede significar retraso, desperdicio y pérdida de eficiencia. Mientras la Coca-Cola carbonatada avanza por las tuberías, los envases comienzan a aparecer a ritmo acelerado. Botellas PET, botellas de vidrio y latas pueden pasar por sistemas diferentes, pero todas deben obedecer el mismo principio: limpieza, posicionamiento, llenado, cierre e inspección. En el caso de las botellas, llegan en secuencia por las bandas transportadoras, como una fila interminable. Algunas pasan por enjuague interno, otras por sistemas de soplado o preparación según el tipo de envase. El objetivo es garantizar que estén listas antes de recibir la bebida. Entonces llega el llenado. Esta es una de esas escenas que parecen hipnotizantes. Las boquillas de llenado descienden o se alinean con los envases. La bebida entra a alta velocidad y cada unidad recibe una cantidad exacta. Todo ocurre tan rápido que el ojo humano apenas logra seguirlo. Lo más curioso es que la máquina no puede simplemente verter el líquido de cualquier manera. Como la bebida ya está carbonatada, el llenado debe respetar la presión para evitar exceso de espuma. Si se forma demasiada espuma, el volumen puede quedar incorrecto y el envase puede ser rechazado. Por eso, las llenadoras industriales trabajan con una sincronización precisa. El envase entra, se posiciona, recibe la bebida, pasa al cierre y sale de la estación en pocos instantes. Es como una coreografía mecánica, repetida miles de veces sin perder el ritmo. En las latas, el proceso también exige velocidad y cuidado. Deben llenarse, cerrarse y sellarse con precisión para mantener el gas atrapado hasta el consumo. Un sellado mal hecho puede comprometer el producto, reducir la presión interna o provocar fugas durante el transporte. En las botellas PET, la tapa entra como una pieza decisiva. Debe aplicarse con el torque correcto, ni demasiado floja ni apretada de forma inadecuada. Parece un detalle pequeño, pero es ese cierre el que ayuda a preservar la carbonatación hasta que la bebida llega al refrigerador del consumidor. Y cuando hablamos de la Copa del Mundo, esa velocidad adquiere otro peso. Antes de un partido importante, supermercados, bares y restaurantes necesitan estar abastecidos. Entonces, cada línea de llenado se convierte en parte de una operación mucho mayor, que empieza en la fábrica y termina en el momento del juego. Imagina miles de botellas pasando por la banda transportadora mientras, del otro lado de la ciudad, los aficionados ya están comprando bebidas para ver a la selección. La producción no ve solo un envase a la vez. Ve lotes, turnos pedidos, camiones y plazos ajustados. Es en esta fase donde mucha gente se sorprende. La fabricación de una Coca-Cola no se trata solo de ingredientes, se trata de movimiento. La fábrica necesita transformar líquido en producto envasado a una velocidad impresionante, sin perder control, seguridad ni consistencia en cada unidad. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Qué envase combina más con un día de partido de México? ¿La lata bien fría, la botella de vidrio clásica o la de 2 litros para compartir con la familia y los amigos? Comenta aquí abajo y dinos también tu ciudad y tu estado. Quiero saber desde dónde llega la afición de fábricas y hechos. Después del llenado, el producto todavía no está liberado para seguir hacia el mercado. Muchas cosas pueden salir mal en este camino. Una tapa fuera del estándar, una lata abollada, un nivel incorrecto, una etiqueta torcida o incluso una pequeña falla invisible para quien mira rápido. Por eso, la siguiente etapa es una de las más rigurosas de toda la fábrica. Los envases recién llenados avanzan hacia sistemas de inspección que trabajan a alta velocidad, usando cámaras, sensores y rechazadores automáticos para identificar cualquier unidad que no esté perfecta. Y este es un punto esencial. Cuanto más rápida es la línea, más inteligente debe ser la inspección. No sirve de nada producir miles de unidades si parte de ellas llega al mercado con defectos. La velocidad solo tiene sentido cuando viene acompañada de control. A partir de ahora, vamos a entrar en el área donde la fábrica parece tener ojos electrónicos.
Cada botella, lata o envase pasa por una especie de prueba silenciosa, donde las máquinas verifican detalles en fracciones de segundo antes de que el producto siga hacia el empaque final y la distribución. Después de que la Coca-Cola es envasada, mucha gente imagina que ya puede seguir hacia el mercado. Pero dentro de la fábrica comienza una etapa decisiva: la inspección. Producir rápido no basta. Cada botella, lata o envase necesita demostrar en segundos que está en el nivel correcto, bien cerrado y listo para viajar sin fallar en el camino hasta el consumidor final. El ojo humano no podría seguir esa velocidad. Por eso, cámaras y sensores asumen la misión. Mientras las unidades avanzan por la banda transportadora, los sistemas verifican el nivel del líquido, la presencia de la etiqueta, la posición de la tapa, la integridad del envase y cualquier detalle fuera del estándar. El juicio ocurre en fracciones de segundo, sin interrumpir el flujo principal de la producción moderna. Cuando una botella presenta un problema, se retira automáticamente. Puede ser mediante un chorro de aire, un empujador lateral u otro mecanismo de rechazo. La línea sigue avanzando, pero esa unidad sale del camino. Este detalle evita que productos con fugas, presión incorrecta o etiqueta torcida lleguen a los anaqueles en días de alta demanda durante los partidos. La inspección también protege la carbonatación. Si una tapa se aplica con un torque incorrecto, el gas puede escapar poco a poco. Para el consumidor, eso se convierte en una bebida sin fuerza. Para la fábrica, se convierte en una alerta. Algo en la regulación debe revisarse antes de que el defecto se repita en miles de envases en la misma línea acelerada de producción. El control de calidad no comienza solamente después del llenado. Acompaña el agua, el jarabe, la mezcla, la carbonatación y cada lote envasado. Se pueden analizar muestras, se monitorean indicadores y los operadores siguen pantallas con datos en tiempo real. Es una vigilancia constante sobre un producto aparentemente simple, pero fabricado a una escala difícil de imaginar para muchos. Después de la aprobación, los envases avanzan hacia el agrupamiento. Las botellas se convierten en paquetes, las latas forman conjuntos y las cajas reciben identificación de lote. Esta codificación es importante porque muestra cuándo se fabricó el producto, por qué línea pasó y hacia dónde debe ir. Sin trazabilidad, la logística queda a ciegas y cualquier corrección pierde velocidad justo cuando más necesita precisión total. La automatización entra con fuerza en esta fase. Brazos mecánicos, transportadores y paletizadores organizan volúmenes enormes sin romper el ritmo. Un pallet mal armado puede volcarse en el camión. Un paquete mal sellado puede rasgarse. Por eso, hasta el apilado debe seguir patrones. Porque el viaje todavía será largo hasta tiendas, bares, restaurantes y refrigeradores llenos en día de partido decisivo. Durante la Copa del Mundo, esta etapa gana presión extra. La fábrica no trabaja solo para llenar anaqueles comunes. Ayuda a abastecer carnes asadas, reuniones, bares llenos y tiendas que esperan picos de compra antes de los partidos. Cada lote aprobado necesita salir sin retraso. Es curioso pensar que, en esta parte, la Coca-Cola deja de ser solo bebida y se convierte en carga industrial. Lo que era líquido dentro de tanques ahora está en envases identificados, agrupados y apilados. La fábrica transforma sabor en inventario, inventario en pedido y pedido en camión, listo para entrar en el siguiente engranaje de esta gigantesca operación de distribución nacional. Y es ahí donde el proceso cambia de escenario. Las máquinas ya hicieron su parte, trataron, mezclaron, carbonataron, llenaron e inspeccionaron. Ahora comienza la carrera fuera de la fábrica. Ahora vas a descubrir cómo la Coca-Cola llega a las tiendas antes de los partidos y encuentra a millones de aficionados con la botella bien fría, lista para el primer trago del encuentro. Después de pasar por la inspección, la Coca-Cola deja de ser solo una bebida en la línea de producción y se transforma en carga. Los paquetes, cajas y pallets avanzan hacia las áreas de expedición, donde cada lote se separa según destino, pedido y urgencia de entrega. Aquí es donde la fábrica se conecta con otra máquina gigantesca, la logística.
Los camiones deben salir a tiempo, las rutas se planifican, los centros de distribución reciben volúmenes enormes y las tiendas se preparan para reponer anaqueles antes de que la demanda aumente en los días de partido. Durante la Copa del Mundo, este movimiento se vuelve todavía más intenso. Supermercados, bares, restaurantes y pequeños comercios saben que la demanda puede dispararse cerca de los partidos. Entonces, la bebida tiene que llegar antes de la afición, antes de la carne asada, antes de la reunión y antes del silbatazo inicial. Piensa en esto. La Coca-Cola que alguien abre para celebrar un gol quizá pasó por tanques de acero, carbonatadores, llenadoras, cámaras de inspección, paletizadores, camiones y centros de distribución antes de entrar finalmente en un refrigerador. Ese trago simple esconde una cadena enorme. Y esa es la parte más fascinante. El consumidor solo ve la botella fría en la mano, pero detrás de ella existe una operación que involucra química, ingeniería, automatización, control de calidad y transporte a escala gigantesca. Nada ocurre por casualidad cuando millones de personas esperan el mismo producto. La curiosidad es que en grandes eventos deportivos como la Copa del Mundo, la Coca-Cola no es solo un producto de consumo, se vuelve parte del ritual. Está en la tienda antes del juego, en el vaso durante el partido y muchas veces en la celebración después del gol. La fábrica trabaja para que ese momento parezca simple. Entonces, al final de esta jornada, la pregunta deja de ser solamente cómo se hace la Coca-Cola. La verdadera pregunta es, ¿cómo una operación tan compleja logra volverse invisible para quien solo quiere abrir una coquita bien fría y ver el partido? Hoy vimos que todo comienza con el agua, pasa por el jarabe, cobra vida con el gas, entra en envases a alta velocidad, enfrenta inspecciones electrónicas y solo después sigue hacia el mercado. Cada etapa existe para que la experiencia final se sienta siempre familiar. Y si te gustó conocer los bastidores de Coca-Cola, suscríbete ahora a Fábricas y Hechos, porque aquí revelamos las fábricas, máquinas y procesos que mueven el mundo. Y comenta, ¿qué parte te sorprendió más en esta jornada de Coca-Cola hasta los partidos de la Copa del Mundo? Y si crees que ya lo viste todo, entonces no imaginas la fábrica que mostramos en nuestro último episodio. ¿Ya está apareciendo ahí en tu pantalla? Haz clic y ven conmigo a descubrir otro secreto escondido aquí en Fábricas y Hechos. Un fuerte abrazo. Te espero allá.